Ya, ok. Shabbat Shalom para los que nos están viendo en sus casas. Y buenos días, tardes o noches. El día de hoy vamos a continuar solo a manera de repaso. Estamos hablando del sitio emocional del profeta. Y hoy vamos a hablar de la parte más fea del tema, ¿verdad? Sí, la parte más feita y a la que a nadie le gusta hablar porque sí o qué, el que me diga que no tiene orgullo en su corazón, que me diga para ver cómo lo mando para el cielo porque lo echamos a perder aquí. Lo echamos a perder en dos momentos. O sea, aquí el que me diga, no, yo levanto la mano, yo soy libre de orgullo. Un aplauso porque yo llevo más de 4 años bregando con esto y a veces todavía por ratos me lleva de cabeza. Y todos tenemos algo de esto, en menor o en mayor cantidad. Ahora, más adelante vamos a ver algo muy curioso y es que no hay un solo tipo de orgullo, hay varios. Pero vamos a hablar de las emociones. El talón de Aquiles del profeta y del ser humano en general, pero del profeta más. ¿Por qué del profeta más? Porque que una persona que no es profeta se desestabilice en emociones y le diga hasta de qué se va a morir una persona, ok, no hay problema, pide perdón y se acabó. Pero el profeta tiene demasiado poder en su boca. Y si un profeta le dice a una persona hasta de que se va a morir, entonces el cielo escucha, el enemigo aprovecha porque hay una autorización a nivel palabra y entonces el enemigo tiene derecho para empezar a ejecutar una línea de acción. Ese es el detalle. Entonces, si un pastor le dice cosas de esta índole a una persona, no hay tanto problema. O sea, sí hay problema, claramente. No es algo que tenga que pasar. Pero a nivel consecuencia, le va a ir peor al profeta. Entonces, eh, ¿por qué el profeta es más recurrente a lo emocional? El profeta es más recurrente a los problemas emocionales porque el enemigo siempre va a tratar de dañar dos partes muy importantes. Va a dañar la parte de la paternidad, que usted no pueda sentirse cómodo diciéndole papá al eterno, y te va a marcar con traumas de distintos tipos. Póngale usted el nombre que quiera. Ahora, ¿qué provoca esos dos componentes? El trauma en el profeta a futuro genera una desestabilización emocional. Entonces, un profeta que tuvo algún trauma, por ejemplo, algún tipo de abuso, porque abusos, ¿verdad? Hay de, Felipe, cuidado porque vea las velas donde están, ¿verdad? Ok, entonces, pongámosle que una persona sufrió de algún tipo de abuso, póngale usted el nombre que quiera, psicológico, verbal, físico. Ahora, ¿qué es lo que genera esto? Esto genera lo que yo le llamo una cápsula emocional. Y en esa cápsula guarda ese trauma, inconscientemente lo retiene. Y cuando esa persona está en alguna relación de pareja, laboral, ministerial, póngale de nombre, entonces supongamos que yo tengo una relación con Isabel, ¿verdad? Trabajamos juntos por el mismo propósito y caminamos en la misma ruta. Espero que así sea. Ahí ella me dirá después si sí o no. Dice que sí. Entonces, si yo tengo guardado una cápsula de trauma emocional, en algún punto, cuando haya algún desacuerdo, eso se revienta y sale a la luz
y de repente salen palabras y cosas que usted dice, hijo, ¿y esto dónde salió? O verdad, parejas de matrimonio que todo bien hasta que llega a consumar el matrimonio y eso es un desastre y después se dan cuenta que eso era porque la muchacha o el muchacho sufrieron un abuso allá atrás y eso estaba retenido ahí y cuando llegó el momento salió a la luz y aquello terrible. Entonces, eso generalmente, el trauma genera una fractura en la mente de la persona que en algún momento, en el momento de desestabilización emocional, se rompe y genera problemas. Ahora, ¿por qué el enemigo sabe? El enemigo sabe que esa es nuestra área débil como profetas y siempre va a intentar pegarnos por ahí. Ahora, ¿por qué? Porque, digamos, usted puede decir, pues, pero es que yo he visto varios profetas que son inestables emocionalmente, pero Dios los usa. O sea, sí, los dones se van a manifestar, esté como esté la persona. Puede estar la persona a punto de tirarse de un barranco, que si pasó alguien a la par del barranco y le tenía una palabra para el que iba pasando, el tipo que se iba a suicidar va a parar un toque el suicidio, va, le da la palabra y después sigue con el suicidio. Porque así funcionan los dones. Así de sencillo. Y eso no lo va a sacar de su condición de querer matarse, ojo. Porque la gente cree que los dones me van a salvar algún día. No. Y aquí tuvimos una vez una disputa muy curiosa y divertida en una escuela de profetas, donde una persona afirmaba que el que podía echar fuera un demonio era salvo. Pero no. ¿Por qué tengo yo claridad escritural de que no? Porque si Yeshua dijo en aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera, es la primera de la lista. Ahí no hay mucho que hacerle. En tu nombre eché fuera demonios, sané enfermos, liberé cautivos, esto y lo otro. Y el Eterno les va a decir, híjole, yo no los conozco, jálesen, es traducción mía, fuera, hacedores del mal. Y ahí quedó. Entonces, fue muy curioso porque, ¿qué pasó en ese momento? Y ojo, con esto les quiero probar que el profeta, ahí es donde está el problema. El profeta que es orgulloso, cuando alguien tiene una manera de pensar, cuando alguien dice algo contrario a lo que él cree, se fracturan las emociones. Y entonces lo que pasó fue que la persona se alzó, empezó a gritarle al pastor y por último agarró el carro, se fue enojada, pegó el carro con el poste de la luz, por eso lo tenemos así, y después se fue. O sea, eso último no fue intencional, yo estoy seguro. Entonces, ¿qué provocó eso ahí? Le punzó el ego, ¿verdad? Entonces, cuando nos punzan el ego, cuidadito. Ahora, ¿qué genera la inestabilidad emocional o las emociones inestables? Genera estancamiento espiritual. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a un punto donde las emociones no nos van a dejar subir más. ¿Por qué? Porque llegado a cierto punto el Eterno dice, ok, papito, de aquí para arriba, cero emociones. De aquí para arriba quiero una persona estable, funcional y que bajo presión no se quiebre. Porque ya tuvo que haber pasado todo ese proceso de alfarería. Ya se tuvo que haber calentado el horno 7 veces. Porque de aquí para arriba, sí, usted quiere gloria, sí, pero de aquí para arriba hay que ser estables y firmes. Porque ¿de qué le sirve al Eterno a estas instancias que vamos? Un profeta que llegue a un lugar, a una iglesia, y le diga al pastor, pastor, tengo una palabra para la iglesia, y el pastor le diga, no, no la recibo, y vaya y se hinque en una esquina a llorar. ¿Para qué le sirve? ¿Para qué? O sea, si el Eterno nos está empezando a accionar y a decir, vayan, cuando pase, porque todavía no, ahorita nos tiene, ¿verdad?
en otras, y por eso estamos aquí, porque nos tiene trabajando adentro, porque nos tiene sanando adentro, porque nos tiene inspeccionando la mochila, para que cuando salgamos de viaje no llevemos ni peso de más, ni peso de menos, porque a veces puede pasar que saco algo importante porque me pesa mucho en el momento. Y entonces tal vez en el trayecto aparecieron 2, 3 personas que perdonar, pero allá que revisé la mochila, saqué el perdón. Híjole, señor, en esta vuelta no puedo perdonar porque saqué el perdón, ¿vieres? Saqué el perdón y no puedo perdonar. Ah, fatal. Entonces, como el profeta gira, ¿verdad? La inestabilidad emocional traba el girar, lo vuelve lento. El propósito del Eterno es que nosotros giremos a tal velocidad que lo que el enemigo vea sea un aro de luz, al que ni siquiera intente disparar algo, porque sabe que va a fallar. Entonces, como tiene muy poquitas balas ya, él ocupa pegarle una al que sabe que le va a pegar para tirárselo abajo. Pero a los que ya estamos girando a velocidades donde él no nos ve, el bicho se queda viendo y dice, púchale, no le puedo hacer nada a este. Llego por allá, ya sabe qué hacer. Llego por aquí, el hediondo ya me esperaba. Entonces, ¿cómo es la vara? Entonces el enemigo se queda sin ideas. Y el propósito es ese. El propósito es el siguiente. Cuando ustedes sepan más de su enemigo que su enemigo de ustedes, entonces la pelea va a estar más interesante. ¿Por qué? Porque cuando usted sabe qué come su enemigo, a qué horas come, qué le gusta picar después de comer, a qué hora sale de la casa, a qué horas anda haciendo daños, entonces usted va a decir, ok, a ver cómo estamos. Si yo sé que él es luna nueva, no sale porque le tiene miedo a los hijos del Eterno, que cuando entran en luna nueva son peligrosos para él. Entonces en luna nueva puedo andar tranquilo yo. Y anda tranquilo ahí. Y anda fluyendo, anda en el río. Ah, pero llegado a cierto punto, llega un momento en el que el Eterno dice, no, no van a salir y van a estar queditos. No van a pelear porque no es tiempo de batalla. Van a resguardarse en mi presencia. ¿Y qué pasa cuando el Eterno dice, resguárdense en mi presencia y sale el otro jeta a zapatear demonios? ¿A quién patean? Entonces la inestabilidad emocional me da a mí para actuar a desatiempo siempre. ¿Por qué? Porque como estoy girando más lento, no llego a tiempo a las vueltas que el Eterno necesita que yo llegue, a que yo empiece a ascender. Porque es un obvio que el profeta que no gira no asciende. Porque es así, es una espiral. Pero el que va así, se cansa porque dice, no estoy avanzando. Y el enemigo está sentado en una silla esperándolo porque ya sabe por dónde pasa para tiro a tiro, mes a mes, le mete el mismo cañazo. Ah, míralo, ahí donde viene el baboso. Sigue en la misma altura, no ha subido, puedo pegar otro cañazo, tenga. Siguiente ciclo mensual de luna. Míralo, ahí donde viene otra vez. Esta vamos a hacerle un poquito aquí como ahí amagado, para que él crea como que se hizo a quitar, pero yo ya sabía que venía. Y le metió el cañazo igual. Y el enemigo tiene eso. Pero si yo giro como tengo que girar, este mes yo estoy aquí y a esta altura, pero el siguiente mes voy a estar a esta altura. Entonces el enemigo donde me espera dice, híjole, ¿en qué momento subió este para allá? Bueno, hay que subir. Y sube el enemigo, pero el siguiente ciclo usted va a estar uno más arriba y ya no se vuelve usted persiguiendo al enemigo, se vuelve el enemigo persiguiéndote a vos, viendo a ver cómo hace para pararte, porque ya no es
buscándote para hacer daño, ya es para ver cómo te para porque te volviste un problema serio para él. Y ese debería ser el diseño. Sin embargo, la inestabilidad emocional nos genera los problemas suficientes para que eso no pase. Entonces, primer gran componente interno de la inestabilidad emocional, y es los argumentos. Ahora, si comparamos con la Torá, que dice en aquel verso, ¿verdad? Que no me acuerdo el capítulo, el nombre del libro, ni el texto. Pero habla muy específicamente. Y eso es en 2 Corintios 10, 4 y 5. 1 Corintios 3, 4 y 5. Lo primero que menciona son los argumentos. Fortalezas, argumentos, altivez. Y esta es la plataforma en la que se fundamenta la inestabilidad emocional. Entonces, ¿qué es un argumento? Un argumento es una idea que yo me hago y en mi mente eso es verdad. Y como diría un amigo mío por allá, eso es verdad. Y entonces se hace y se le preguntan tal y tal cosa, eso es verdad. Ahí. Ahora, puede ser el argumento más retorcido que se le ocurrió a una mente humana. Pero en su mente, eso es verdad. Entonces, ¿cómo me afecta a mí un argumento? Para empezar, les hago una pregunta. ¿Ustedes confiarían en los argumentos de una persona inestable emocionalmente como algo para hacerles caso? Pero ¿cómo se dan cuenta ustedes que una persona es inestable emocionalmente? Para saber que los argumentos que tiene. Pues eso es muy fácil. Eso es como cuando usted va y vuelve a ver su mesa y la mueve un toquecito. Y usted mueve la mesa y si la mesa es inestable, ¿qué empieza a hacer? Empieza a moverse. Pero hay mesas que usted llega y ni con patadas se mueven. Eso es estable. Entonces, una persona que la cosa mínima, el problema mínimo lo tira al suelo, es una persona inestable. ¿Por qué? Porque así sea el problema más pequeño, lo va a ver como un mundo. ¿Por qué? Por su misma inestabilidad. Porque no ve con cordura. Porque entonces hubo un desacuerdo mínimo, normal de la vida, porque desacuerdos en toda relación de pareja, intrapersonal, de amistad va a haber, porque qué aburrido sería si fuéramos todos iguales y pensáramos igual. ¿Qué sentido tendría esta vida si todos fuéramos exactamente iguales? ¿No? No podría pelear, le quitan la gracia a la vida. Entonces, supongamos que el otro día yo vine a que Flor me hiciera el pelo. Y no me quedó como a mí me gusta, pero en la mente de ella quedó fino. Sí, porque vine y me lo dejó. Nada. Ahora, yo tengo mi argumento y mi punto de vista. Ella tiene el suyo. Si somos personas inestables emocionalmente, no nos hablamos en un mes. Si somos hijos del Eterno, que caminamos en verdad, que no somos perfectos, pero sabemos arreglar las cosas, una hora después yo le voy a decir, mira, pasó esto y esto y esto. La verdad es que no me gustó cómo me dejó el pelo.
y ya, pero no pasa nada, todos tranquilos y ya. Sí, yo le voy a pagar a ella va a estar feliz porque yo le voy a pagar. Devolución. No. En esta vida, a veces es complicado, pero a veces en la relación va a haber uno que tenga que ser un poquito más maduro y tomar una postura de decir, ¿sabe qué? No hay problema. Entonces, a veces yo he tenido problemas con Flor. Yo le digo, ¿sabe qué? Dejémoslo así. Porque hemos tenido desacuerdos en alguna que otra cosa, no pensamos igual. Ella no sabe. Porque ella no me quiere dejar pintarme el pelo rosado. Ay, no, no joda. Sí, vea. Entonces, llegado a cierto punto, un argumento se vuelve una verdad tan grande que en mi corazón eso es realmente firme. Entonces, por ejemplo, si a ustedes le dijeron que los chiquitos venían por la cigüeña, lamento mal informarlos, esa no es la verdad. Si a ustedes les dijeron que Jesús nació el 25 de diciembre, lamento mal informarlos, eso no fue así. No existe el ratón Pérez. No existe 25 de diciembre como nacimiento de Jesús. Y hay un montón de cosas más que fueron argumentos que aún son popo allá en Nicea 325 después de Cristo. Se le ocurrieron, metieron a la iglesia, le empezaron a llamar iglesia. Y entonces tenemos un montón de manipulación por argumentos de un soplas hace más de 800 años. Hace más de 1000 años que ese baboso implantó esto. Y es lo que hoy conocemos como sistema religioso. Ya existía de antes, pero él le dio forma. Y si quieren aplaudirle y ponerle la estafeta de, ¿verdad? Se llama Constantino. Entonces yo a veces pienso y digo, ¿qué tan fuerte es un argumento que alguien allá atrás decidió pasarse por encima cuando el Eterno dijo, hay de aquel que le ponga o le quite una coma a mi Torá, a mi palabra, porque le va a ir feo? Y entonces se animaron a escribir el verso 2 de Romanos 8, que no existe. Romanos 8.1, todos lo hemos leído. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Yeshua. Y se salta el verso 3. No existe verso 2, no hay ningún condicionamiento. Eso es parte de un argumento que a alguien se le ocurrió, lo traspasó de generación en generación hasta que se hizo una verdad. Entonces, si usted revisa las bases y los cimientos de lo que conocemos como iglesia, nos vamos a dar cuenta que es una plataforma así, de Playboy, con un poco de saquitas de palillos chinos, eso lo sostiene. Y ese es el realmente peligro de los argumentos. Un argumento puede dañar a una persona perpetuamente. Por ejemplo, si a él, que es mi papá, se le hubiera ocurrido hacerle caso al argumento de mi mamá, de meternos miedo para que nos durmiéramos, mi hermano y yo fuéramos unos pendejos que no podríamos quedarnos solos en casa. Bendito Dios que le alumbró la cabeza a mi papá y para mi mamá con eso, y hoy día nosotros podemos cuidar cualquier casa, dormir en cualquier lugar, y nos enseñaron que la noche es igual que el día, solo que oscuro. No hay ningún bicho extraño de noche, no hay nada mágico que se mueva entre las sombras de noche. No está el coco, no está el viejo del saco. Ni el coyote. Entonces, hay 1001 argumentos
La bronca de los argumentos cuando estamos inestables es que la mayoría de los argumentos que van a surgir cuando usted es inestable emocionalmente es que esos argumentos van a servir única y específicamente para alcahuetear su inestabilidad. Y entonces te van a decir, no, es que vos estás bien, es que son ellos los que están mal, es que usted está en la fama, usted está en todas, porque vea, está haciendo lo correcto, porque se está cuidando, porque le hicieron daño, y entonces ahora está guardando su corazón para que no le vuelvan a hacer daño. ¿Y cómo se llama eso? Alcahuetear la inestabilidad emocional. Lo que yo necesito es bajarle 2 rayitas al orgullo y decir, sí, tener razón, actué inconscientemente. No, eso no es verdad. Eso que usted me está diciendo no va de acorde a la verdad que yo conozco, que tengo aquí y aquí, que es la Torah. Eso no es, en la Torah eso no está. Entonces, ¿qué genera un argumento de inestabilidad emocional? Distorsiona la realidad. Y eso genera que lo que sea que haya pasado, lo vas a recordar diferente. Y entonces pasó un problema donde claramente vos fuiste la causa y fuiste la persona que cometió el error, pero por la inestabilidad generas una realidad alterna donde te hicieron daño, donde la víctima fui yo. ¿Y eso qué genera? Más inestabilidad todavía. Entonces, el argumento afecta a una persona. No nos permite admitir verdades incómodas. ¿Por qué no? ¿Por qué no, verdad? Entonces, si queremos ver la vida de una persona, con la cual medir por dónde tengo que caminar yo, es la vida de Yeshua. ¿Cómo caminó él emocionalmente? ¿Cómo se movió? Porque, digamos, se puede verlo a él y decir, no, es que él era porque era el Hijo de Dios. Mentira. Sí era el Hijo de Dios, pero allá en Filipenses 2:5 dice que vino en forma de hombre. En Juan dice, este mismo verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Eso quiere decir que mucha parte de la divinidad de él se perdió. Porque si él hubiera venido con todo el poder divino que tenía, nadie lo hubiera alcanzado ni siquiera a estar en el mismo cuarto que él porque se mueren. Entonces, él adoptó una forma en la que se podía relacionar con el ser humano. ¿Para qué? Para venir a por nosotros, para salvarnos. Ahora, producto de razonar con las emociones inestables. El fruto es muy peligroso porque es un fruto inestable que nos va a llevar a actuar de manera impulsiva y en base a lo que en el momento de la emoción parece tener sentido. Entonces, tuve un desacuerdo con una persona y mi inestabilidad emocional me dijo que lo más sensato en ese momento era meter una patada. Y le hice caso. Y después se justifica, es que se lo ganó. Es que me provocó. Ah, ¿cómo es, Anita? ¿Quién se lo ganó? Ah, ¿verdad? Ok, parece tener sentido. Ahora, yo quiero que ustedes por un momento piensen con la cabeza fría
que espero que tengan la cabeza fría en este momento, tienen airecito del abanico y todo, piensen con la cabeza fría en algún momento de sus vidas donde hayan tenido algún problema y véanlo a la luz de la estabilidad que tienen hoy y pregúntense lo siguiente: ¿actué de manera impulsiva o no? Entonces pueden ver para atrás y juzgar todo lo que les dé la gana, porque es a ustedes mismos. Ya a mí no tienen derecho de hacerlo, ni a los que están a su alrededor, pero a usted se puede juzgar como le dé la gana. Ahora, esto genera, justo y exactamente, esto es lo que genera el daño. El daño está en que al recordar de manera diferente lo que en realidad pasó, y como creemos que no hicimos mal y que todo estuvo bien hecho, entonces eso le da campo a un personaje, a una entidad muy conocida, poco hablada. A mí me gusta decir el enemigo silencioso, ahorita hablamos de él. Tiene otro compilla ahí. Entonces el propósito de eso es que ustedes vean, introspeccionen adentro, porque ya el Eterno nos habló de que este va a ser un tiempo para revisar a fondo, revisarnos adentro, ver qué nos falta de acomodar. Y entonces, el miércoles fue, ¿verdad? El miércoles en intercesión recibimos que este ciclo para nosotros iba a ser un tiempo para revisarnos adentro, para acomodar todo lo que teníamos que acomodar adentro, mientras caminábamos, porque la nube se está moviendo, entonces a veces me toca ir arreglando sobre la marcha, porque entonces camino un par de metros y veo qué fue lo que falló. Y no es que me tengo que retroceder, no. Reviso ahí mismo qué fue lo que falló, arreglo y sigo caminando. ¿Por qué? Porque la vara florece de camino, ¿verdad? Entonces la vara no va a florecer yo aquí quedito sin hacer nada. La vara va a florecer siempre y cuando yo esté caminando. Pero ¿qué pasa si yo me quedo echado y no camino? Y me quedo tirado en el piso llorando porque tuve un mal momento. ¿Qué sentido tiene eso? Para mí ninguno. Entonces, por ahí con el razonamiento. Y ahora vamos al enemigo silencioso. El ego del profeta. Y aquí, en este punto específico, a mí no me interesa correr. Y si aquí en este punto me tengo que quedar hasta 3 viernes para que les quede claro, les voy a hacerlo. El enemigo invisible. Uno de los enemigos que más acecha a los profetas es el ego, el orgullo. Pero, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo se forma esto? Porque mucha gente dice lo mismo. Se le pregunta, ¿verdad? Gracias. O al menos yo les preguntaría, dígame quién de ustedes le gusta admitir lo malo que tienen dentro al público. ¿Quién está gozoso de decir, es que yo tengo problemas con esto, esto y esto? ¿Cuál es la tendencia humana? ¿Verdad? Y entonces se genera el síndrome de hojitas de higuera, de Adán y Eva, de yo no soy, yo estoy bien, yo no ocupo ayuda, yo no tuve la culpa lo tuvieron ellos. Ahora,
Les hablé atrás de los traumas porque esto es lo que alimenta el orgullo. Porque en el momento que hay un trauma, en ese momento específico, el orgullo dice, ya tengo el panorama listo para bretear. Porque entonces el orgullo empieza a hablarle a la mente y a decirle, es que vea, a usted le hicieron esto. Y si usted se deja, van a seguir haciéndoselo. Si usted sigue abriendo su corazón a la gente, le van a seguir dando por el mismo lado. Si usted sigue abriendo su corazón con todos, se lo van a seguir desbaratando, dice el orgullo. Entonces, el orgullo se le queda viendo y dice, ya hice mi trabajo. Y espera. Y entonces la persona dice, no, sí, tenés razón. Y llega una persona con buenas intenciones a la vida de ellos. Y la persona, hola, ¿cómo estás? Bien. Ajá. Ahora, ¿qué tiene que ver eso en psicología? En psicología, esta postura se llama cierre emocional. No es un simple gesto que se le escapó a la persona. Cuando usted habla con una persona de un tema sensible y de un solo cruza los brazos, hay un claro identificador de que le está doliendo lo que estás diciendo, sea verdad o no. Y cuando es palabra del Eterno, a mí me da mucha risa porque yo a veces estaba dando una palabra y uno de aquí tiene un panorama de vista muy grande. Y me acuerdo una vez que había 3 personas allá atrás al mismo tiempo en fila haciendo eso. Y yo, sí, talados que no quieren recibir la palabra por sus perjuicios y otras cosas más. Era por esto. Entonces, ¿qué hace el ego ahí? ¿Cómo trabaja? Trabaja en oculto. ¿Por qué? Porque el ego sabe que mientras más se oculte, más daño puede hacer. Porque mientras menos la persona pueda admitir que es un orgulloso de marca, más daño puede hacer y a los que tiene a su alrededor. Entonces, si yo pregunto aquí, ¿quién es orgulloso? Y cierro los ojos para que levanten las manos, ¿verdad? Y los abrí y todo el mundo ahí. ¿Por qué? Porque les dije que había tipos de orgullo. Hay varios. Está el evidente, el que todo el mundo sabe, la persona que anda así, que todo el mundo ve para abajo, arrogante, nadie es mejor que yo. Y ahora yo entiendo, ok, habrá campos en los que por nuestras habilidades y todo podemos decir que somos buenos, pero yo nunca voy a decir es que no hay nadie mejor que yo en la tecnología en Proto Jiménez, porque sería ser una persona que no soy. Yo puedo decir, hey, algo me la juego, algo le hago, y constantemente estoy aprendiendo. Y es una postura natural, tranquila, no es de superioridad. Luego está el otro tipo de orgullo, que es más peligroso y es más camuflado, y es el que trabaja en conmiseración. En vez de creerse mejor que todos, se cree menos que nadie. Y entonces se genera una, ¿verdad? Algo raro, porque sí es bien raro, porque me ha tocado que ver personas y trabajar con personas que yo las veo y cuando el espíritu me dice, orgullo, ¿dónde? Es que no parece. Me dice, revise con ojo clínico. Y no es que yo tengo ojo de doctor, que puedo decir activado, como los ojos biónicos, ¿verdad? De aquellos entonces, aquellas series, ¿verdad? De los pies y los brazos biónicos y los ojos biónicos, toda esa vaina. Solo
Y a veces el Espíritu me permite, me dice, de una segunda mirada adentro. Y cuando vuelvo a ver adentro, veo una cepa de orgullo que yo digo, ni en el que lo tiene tan evidente se ve ese tamaño de orgullo. ¿Por qué, Señor? Bueno, es que es el mismo principio. Una persona que fue dañada de pequeña empieza a protegerse a sí mismo. Y es el error más grande que ustedes pueden cometer en la vida. ¿Por qué? Porque ustedes creen que ustedes pueden protegerse del enemigo. O sea, ustedes creen que pueden decir, venga, Jailel, démonos un 1 contra 1 para que vea que yo le gano. Primero él le va a meter el cañazo y usted ni cuenta se va a dar por dónde vino. Primero que todo. Y allá va a quedar hecho un puño en el piso y no sabe dónde lo golpearon. Pero cuando usted es consciente de su condición y le dice al Eterno, Señor, no importa cuánto usted me use, yo sé que es usted y no soy yo, el orgullo no tiene ni así de chance de entrar en mi vida. Ahora, el orgullo sale a la luz por un solo medio. Para eso voy a hacer recurso de una de mis historias favoritas del orgullo. Ya se las he contado, pero vamos a refrescar a los que no la conocen. Hace mucho tiempo atrás había una rana que estaba cansada del invierno, ¿verdad? Y de llevar frío. Y la rana veía que los cisnes, todos los años, cuando iba a entrar el invierno, alzaban vuelo y jalaban. Y la rana dice, pucha, ¿cómo? Llévenme. Pero es que usted no tiene alas. Dice, eso no es problema, dijo la rana. Deme 5 minutos y lo arreglamos. Entonces la rana se fue y consiguió una rama. Y le dice a los cisnes, vea, usted agarra aquí y usted aquí. Y yo muerdo la rama y ustedes me llevan. Le hacen los cisnes, pucha, sí. Y se fueron. Allá, 5 o 6 kilómetros adelante, se arrima una águila. Dice, qué buena idea. ¿Quién tuvo esa idea? Y dice la rana, yo. Allá abajo sonó. Porque el orgulloso muere por su boca. ¿Por qué? Porque siempre necesita ser la estrella, necesita darse cuenta y que los otros se den cuenta que fue idea de él o de ella lo que se hizo. Entonces, les voy a decir cómo fuera si yo fuera orgulloso. Sería así. Es que ustedes no saben, pero ese arreglo yo lo hice. Y nadie me lo va a creer. Yo voy a decir, es que yo lo hice. Y si yo fuera orgulloso el día que ese arreglo estuvo ahí, hubiera empezado, yo lo hice. Yo lo hice. Y si nadie hubiera dicho, qué buen arreglo, no sé, se la voló. No, buenísimo. Ve. Y yo sabía. Y fue muy curioso porque cuando yo estaba haciendo ese arreglo, llega mi tía y me dice, yo no sabía que usted podía hacer eso. Ni yo, pero no me interesa que nadie sepa que lo sé hacer. No se le ocurra decirle a nadie. Y ahí está esa vara. Está horrible, yo sé. Solo es un ejemplo. Tampoco crean, es un ejemplo. Entonces, y en la vida del profeta el ego se manifiesta de una manera más curiosa todavía. Está el otro lado, que es igual la conmiseración. Ahí voy, deme chance. Vamos. Sí. No me apriete tanto el acelerador, que ocupo llevarlos ahí. Pues. Hay unos que me están llamando hace rato, yo estoy a punto de ir a ver qué es lo que necesitan. ¿Me hacen así? Ahora, el orgullo de conmiseración es más peligroso porque todo se victimiza. Y entonces dijeron algo, era para mí. Y entonces está Flor
hablando con Isabel por allá y se están riendo de mí, las desgraciadas esas. A saber qué les hice ahora que se pusieron a... No, no. Borradas, borradas, ya borradas de mi libro de amistades. Porque nadie me quiere. Entonces yo no encajo aquí, ya no sé qué hacer. El pastor no me quiere usar en nada. Sigo. O ya tienen una línea clara de qué es lo que estamos buscando. Que entiendan. Ahora, está otro tipo de orgullo que va por esa línea, pero es calladito. Y es el de la persona que tiene la habilidad de meterle hasta un machetazo entre líneas y que la gente que no sabe leer entre líneas se los baila. Yo he hablado con personas que tienen una voz dulce, delicada, y que entre líneas se están dando unos machetazos que usted dice, wow, ¿cómo es posible que pueda salir algo así? Y entonces, con, con la cara de buena gente y de jiji, te tiran 3, 4 machetazos y entonces usted dice, suave, deme chance para ver si capeo un poquito más porque está potente esto. ¿Por qué? Porque otro tipo de orgullo se camufla muy bien. Y ese tipo de orgullo trabaja con algo que se llama manipulación. Entonces, hay dos tipos de manipulación. La que es visible y maneja hilos para hacer lo que yo necesito, cuando lo necesito. Y está la que, con voz delicada y media timidona, te dice las cosas para esperar que vos le des lo que está pidiendo en ese momento. Entonces, es como un chiquito que ya sabe hablar bien. Estamos hablando, tiene 8, 7 años, ya sabe hablar como un niño normal. Y entonces va donde el papá y le pide chineado algo. Y los papás, que a veces se van en todas, ay, sí, tenga, mi amor. Sorry, pero si mi hijo viene con esa y me habla así, yo le digo, espérese, papito, hable bien. Porque en mi casa manipulación no. ¿Por qué? Porque mis papás me enseñaron que las cosas se pedían bien. Entonces, la primera vez que yo llegué a hacer eso con mis papás, no obtuve nada. Y entonces entendí inmediatamente que la manipulación no iba a funcionar ni era algo viable para mi vida. Entonces, crecí tan lejos de la idea de la manipulación que me volví tan fino para verla y a veces me asusto porque, digamos, a veces el Eterno te da ¿cómo se llama? Te da un extra de algunos dones. Y el Eterno me da un discernimiento muy fino que es de Él y viene de Él. Y hay cosas que hay personas que me han dicho y yo le digo, vea, perdón, pero es que eso viene con manipulación. No, ¿cómo va a ser? Es que no me lo está diciendo un pajarito, me lo está diciendo el Eterno. Y a veces me toca tragar grueso y solo decir que no porque yo con manipulación no camino. Entonces, ¿cómo se da cuenta que si era manipulación? Cuando la persona se enoja porque no obtuvo lo que quería cuando lo quería. Entonces, están esos 3 tipos de orgullo. Usted podrá inspeccionar en sus interiores y con los datos que le di averiguar cuál es para que avancemos a la siguiente parte. El ego del profeta. ¿Cómo opera el ego del profeta? El ego del profeta funciona así. El profeta tiene problemas al inicio de timidez, de no decir palabras porque qué van a decir y todo ese rollo. Entonces el orgulloso de la conmiseración.
El otro orgulloso, porque el orgulloso de la conmiseración y la manipulación operan bajo el mismo modus operandi a la hora de dar palabras. Es un miedo dar palabras. Pero el otro va a llegar y le va a decir, Flor, tengo una palabra para usted. ¿Se la puedo dar? Y Flor dice, no, ya no quieren escuchar al profeta de Dios en esta casa. Ya fue el berrinche. Sí. Entonces, ahí está. Y es el elefante en la habitación de los profetas, el ego que se mueve ahí. Ahora, ¿cómo me doy cuenta yo que tengo un campo bastante ganado con el ego? Muy sencillo. Cuando Flor me dice, no voy a recibir la palabra, yo voy a decir, no le voy a decir que se va a ir a freír las pailas del infierno, porque el infierno tampoco existe. Pero, o sí, son varias. Entonces, yo le puedo, la reacción más sensata es decir, está bien, respeto, y ya, y se retira. Tampoco tiene que hacer un drama de, no, es que usted no sabe lo que Dios le va a decir, no sabe, pero se lo pierde. Tampoco, porque esa es otra. Como rechazan la palabra, entonces empiezan a generar expectativa y curiosidad para ver si dice, bueno, démela, a ver qué es tanto. Porque eso es manipulación del profeta. Empezar a generar expectativa de una palabra es manipulación. Porque cuando a mí me dan una palabra, mi único y específico, mi única y específica responsabilidad es llegar y decir, el Eterno dijo esto y esto y esto. Y ve a ver usted qué hace con eso. No, esa última no. Pero nada más se le dice la palabra y ya. No ocupo yo entender la palabra, no ocupo saber qué es lo que le van a decir, porque yo he sabido lo que es, que yo sé que tengo una palabra para una persona y no sé qué rayos es lo que el Eterno le va a decir. Y yo le digo, Señor, ¿y qué le tengo que decir? Usted va a saber cuando llegan de esa la persona. Pero Señor, yo ahorita no tengo nada. Levántese de esa silla y camine. Entonces, y eso me pasó en la convocatoria. Yo, en realidad, si yo les dijera, es que tenía una palabra para X y Y persona, no. Hubo un momento donde el Eterno me dijo, camine. ¿Por qué camine? Porque la palabra profética fluye en el río profético que está en constante movimiento. Entonces, cuando usted ve a un profeta caminando para allá y para acá, alégrese porque está fluyendo en el río. Un profeta que está así, ese está muerto. El profeta no puede quedarse quedito, ni orando, a veces ni hablando, y por eso nosotros los profetas movemos tanto las manos cuando hablamos. Dato curioso. Manos de jazz, no. Y es parte de la dinámica profética, es moverse, es estar en constante movimiento. Y entonces yo me acuerdo que yo me levanté de la silla, caminé hasta donde estaban las otras sillas, llegué donde la persona y todavía no tenía nada. Cuando yo empecé el protocolo para pedirle el chance para la palabra, me la dieron. El protocolo es el siguiente. Tengo una palabra para usted, hermana Flor. ¿Quiere que se la dé? Y Flor, sí. Se arrepiente. No. Y así vi, las palabras que vi en el presbiterio fueron así. Ninguna fue que yo la recibí. Y la mayoría fueron palabras muy sencillas que yo decía, qué raro. Es que no es mi responsabilidad entender una palabra profética. Y me ha pasado que personas me dan palabras proféticas y no saben qué es. Y yo, qué bueno que no sabe qué es. Como Isabel. Isabel, una hija de la casa, llega un miércoles y me dice, tengo una palabra para usted. Y yo, suéltela. Dice el Eterno que ya es hora.
¿Eso es todo? Sí, eso es todo. Eso fue un miércoles. Y yo, jetas, estas supieran la bronca que me metió, pues yo tampoco sé para qué es hora. O sea, ni ella ni yo sabíamos. Y, y entonces el viernes, a la intersección, a media intersección, estábamos bajando un diseño, haciendo algo, y el Eterno me dice, ¿se acuerda la palabra del miércoles? Sí, es para esto y esto y esto. Vaya a su casa, métase a estudiar y empiece porque ahora sí es tiempo de que usted retome ese estudio. Y yo, qué fácil hubiera sido, qué lindo, si desde el principio, ¿verdad? Sin embargo, aquí es donde podemos entender que el Hijo del Eterno no camina por vista ni por fe, camina por la certeza de lo que el Eterno le dijo. Porque fe puede tener cualquiera, pero certeza solo la da el Eterno. Entonces, fe es una palabra mal traducida del hebreo emuná. Sí, porque es una traducción muy vaga, muy a lo que hay. Emuná es certeza. Entonces, tiene sentido que de los primeros frutos del Espíritu sea la certeza. Porque cuando usted tiene certeza de quién es, de dónde está parado y cuál es el trazo que el Eterno le dio, ¿miedo a qué? Dígame. Porque, digamos, el Eterno le puede decir a Isabel, salga a la calle, espérese a que pase una bicicleta roja y a la persona que va en la bicicleta roja, escúpala en los ojos porque yo la quiero sanar del cáncer, de cáncer. Y Isabel Llega chorreando sangre. llega con la nariz más roja y un ojo morado. Ah, a veces el Eterno te va a pedir cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, una de mis experiencias, una vez el Eterno me pidió, me dijo, quiero que se mantenga durante esta luna nueva, esta otra luna nueva, no va a salir de su casa y si sale no sale solo, pero de ser posible de su casa no va a salir. Y yo, ¿y eso? ¿La pesca y el gardumen? ¿Cómo hacemos? No, no vas a salir, te vas a quedar en casa. Híjole. Y llega mi tata al día siguiente. ¿Vamos a pescar? Yo, ¿vas? No, vamos. No, no vas. No, vamos. No, yo no puedo ir. ¿Pero por qué? Es que arriba dijeron otra cosa. Y dice, ¿en serio? Yo sí. Y ya le cuento. Y me dice, y ahí sí, no puedo hacer nada. Y se fue a pescar tranquilo. Mi mamá me llamaba cada 5 minutos. ¿Qué está haciendo? Yo estudiando. Ah, bueno, bueno, colgaba. ¿Qué está haciendo? Estudiando, colgaba. Así durante un buen tiempo, durante ese día. Con el pasar del tiempo entendieron la dinámica, que era un poquito complicada de llevar al inicio, porque de 24 horas que tenía el día, yo pasaba alrededor de 20 en el cuarto. Y le agradezco al Eterno, porque en ese tiempo me dio luz y revelación en muchos temas que yo personalmente le decía, Señor, es complicado y es grande, pero quiero entender esto. Y entonces en ese tiempo Él me explicó, y digo que fue Él, porque al tercer día de estar estudiando solo, ese día estaba solo, estaba a punto de sentarme en la computadora, me senté, no había aprendido la computadora todavía. Cuando se abrió la puerta, que es una cortina, de mi cuarto, y entró alguien caminando y se paró a la par mía, no lo estaba viendo, pero yo sabía que estaba ahí, y yo lo volví a ver, y él me volvió a ver a mí.
y sentí y pude percibir quién era. Y lo único que me salió a decir fue, bueno, empecemos. Y prendí la computadora. Y lo que pasó después de ahí, empecé a escribir y a escribir. Y por partes yo no sabía lo que iba escribiendo, nada más decía, Señor, qué bueno está esto. Y seguía escribiendo y escribiendo y escribiendo. Y ese día fueron como 4 horas de escribir, ya tenía calambrados los dedos del teclado de la computadora. Y, y sé que era él porque hubo 2 ocasiones en las que escribí algo y él me decía, no, eso no, corrija eso, cambie esto, aquí ponga esto. Y esa dinámica se mantiene hasta hoy, donde la intimidad con el Eterno es una cuestión personal y que se desarrolla diferente con todos. Porque, por ejemplo, yo soy hijo único de Dios, del Eterno. Flor es hija única del Eterno. Anita es hija única del Eterno. Entonces, la manera en que el Eterno se relaciona con Flor no es la misma que cómo se relaciona conmigo. Porque la intimidad de Flor con el Eterno es la intercesión, es grandes ratos de adoración. Pero la intimidad conmigo son grandes tiempos de estudio, tiempos donde yo me siento en la computadora y son horas escribiendo, estudiando, investigando cosas, y yo sé que Él está a la par mía. Y por eso no, yo estoy tranquilo, porque a veces me encuentro unas cosas que yo digo, oh, no sabía que eso estaba ahí. Entonces después está la manera en cómo se relaciona con mi papá, que también es oración en la madrugada. Y lo intenté, ¿verdad? Que intenté la oración en la madrugada, pero no pude. Después me di cuenta de algo muy interesante. Me dijo mi maestro, uno de mis maestros y padres, me dijo, si a usted lo despiertan en la madrugada para orar, es intercesor. Si no, es profeta. Y así. Y entonces me di cuenta que sí, todos los profetas son intercesores. Eso es un obvio. Pero los que tienen asignación única y específica en la intercesión, sí les van a patear la cama a las 3 de la mañana para que se levanten a orar. A los que no, no. ¿Por qué? Porque tal vez yo no me levante en la madrugada a orar. Pues por ahí tenemos una intercesora en proceso que todavía no le patean la cama, pero un día yo voy a ir, le voy a patear la cama para que se levante a las 6 de la mañana, para que empiece a agarrar costumbre. Entonces, tal vez yo no me levanto a las 6 de la mañana, pero yo a veces pego, después de que salgo de aquí, pongo mi tienda de campaña, así como Abraham, extiendo mi tienda, pongo cortinas y cosas para no estorbar, para que la luz de la computadora no les estorbe a ellos, a mis papás y a mi familia, y a veces le vuelo estudiando de 10 que llego a 1 o 2 de la mañana. Y son tiempos hermosos porque son tiempos con Él. Entonces, es un poco descubrir cómo me relaciono yo con Él. Ahora, ¿cuál es el detalle del profeta orgulloso que le rechazan palabras? Se vuelve un resentido. Entonces, todo lo que le digan es un ataque. Entonces, tal vez yo llego donde Flor a decirle, mira, yo quiero que cambiemos esto y esto. Y entonces empieza, me está atacando. ¿Por qué? Ya lo estoy haciendo mal. Yo le voy a, vea, es que esto lo podemos, ya está diciendo que esto está mal hecho. Ya, ahí llegó. No. Está bien, veamos qué es lo que sale. Entonces, hágalo, usted sabe. Y como dijo alguien por allá, alguien me tocó. ¿Verdad? Ah,
Entonces, podemos ver una constante ahí adentro. Ahora, si usted siente que yo estoy siendo muy duro o muy tosco a la hora de comunicar lo que le quiero comunicar, avíseme para hacerlo más fuerte todavía, para que de verdad le duela. ¿Por qué? Porque con los orgullosos, a veces a mí me han dicho, me decía una persona una vez, no fue muy tosco. No. El orgullo solo tiene una manera de tratarse. O el Eterno lo trata, o el Eterno usa a alguien para romperlo. Y en el rompimiento a veces hay que ser fuerte. Porque hay personas orgullosas con las que no se puede hablar por las buenas. Por lo que usted no les puede decir, vea, Flor, si usted trabaja 1, 2 y 3, sí, son 1, 2 y 3. Un día va a tener 4, 5 y 6. ¿Sí? Ah, pero ¿qué tal si yo le digo a Flor, trabaje 1, 2 y 3? ¿Y por qué 3? ¿Por qué 1, 2 y 3? ¿No puedo trabajar 3, 2, 1? Ah, ven que están viendo que en algún lugar han escuchado gente así. O se están viendo en un espejo, lo que pase primero. El profeta que trabaja el ego en la conmiseración y en la manipulación por su inestabilidad emocional, llega a un punto muy peligroso al que yo quiero llamar para que ubiquemos como un lugar. Me gustaría que lo ubicaran como un valle seco, árido, donde no hay agua ni vida en ningún lugar, que se llama culpa. Y entonces la culpabilidad los lleva una y otra vez a sentirse que son el problema de todo lo malo que pasa en sus vidas. Entonces la culpa no es otra cosa que un fruto de la manipulación y el orgullo. ¿Por qué? Porque la culpa tiene una vaina muy curiosa. La culpa adquiere todo su poder y toda su fortaleza mientras esté como en oculto. ¿Por qué? Porque cuando se cometen errores, faltas, pecados, póngale usted el nombre que quiera, la solución inmediata, ¿cuál es? ¿Qué dijo Yeshua? Confiesa, se aparta, alcanza misericordia. No dijo, confiesa, pasa un proceso de culpa, se siente como perro 3 días, se vuelve a convertir, vuelve a hacer la oración de fe y entonces alcanza misericordia. A todo lo que le agregó la religión a eso tan sencillo. Perdón, le faltó uno. Y si es muy grave, disciplina. Si el agravio es muy grave, entonces va para disciplina, hermano. Y entonces se genera ya que el miedo a fallar ya no es miedo a fallar solo por miedo a fallar al Eterno, sino es miedo a qué me va a hacer el pastor ahora, a qué disciplina me va a mandar ahora. Entonces, llaman disciplina limpiar baños, barrer patios, la última banca, casi la última cena. Y entonces, todo eso se desarrolla en ese mismo campo. Ahora, ¿cuándo le resto yo importancia y poder a la culpa? En confesar. Por ejemplo, no importa lo más atroz que usted haya hecho en la vida. Póngale el nombre que quiera. Si usted va donde su líder y dice, es que metí las de andar y hice esto y esto y esto. No es así como los católicos que van y van y, ¿verdad? No, aquí hay velas, aquí no. He pecado. Y entonces salen de la hornita por mi culpa y por mi maldita culpa.
Entonces el padrecillo pesa en la balanza, ¿verdad? ¿Qué tan grande estuvo el agravio? Y entonces tira la indulgencia moderna, ¿verdad? Tres Aves Marías y 2.5 Padre Nuestros, porque no estuvo tan grave. Se puede tirarse 2.5. O sea, el tercero lo tiras hasta hasta perdonar las ofensas de hoy nada más. Y listo, quedó perdonado. Un detalle muy divertido y curioso es que un protestante como Martín Lutero llegó en aquellos años que todavía las indulgencias eran pagadas. No era rezar, sino era que usted se jalaba una torta y, y para venir a pedir perdón usted llegaba ¿verdad? Y le decía, mira, metí las de andar, tenga. ¿Qué fue lo que hizo? Es que maté a 3 tipos. Son tantas monedas de oro, tenga. Porque en ese entonces la Iglesia Católica era la máxima autoridad sobre la faz de la tierra. Hablamos de la Edad Media y del tiempo de los señores feudales. Eso los chiquitos normalmente eso los jóvenes lo ven en octavo o noveno, dependiendo del centro educativo. Ahora, Martín Lutero hizo algo muy divertido como protesta a eso. Él llegó donde estaban ¿verdad? Los que manejaban eso y dice, es que vengo porque me jalé una torta. ¿Qué hiciste? Es que le metí un puñetazo al tipo que está allá en la puerta. Y llega y le paga. Y cuando va saliendo le mete el manazo al que está en la puerta. Ya pagué. Y no podían decir nada porque ya había pagado. Ni el otro jetas al que le metieron el manazo podía decir porque ya había pagado, ya estaba perdonado. Entonces ven el paralelismo en todo esto. Es un hecho que pasó. O sea, no es algo externo. Así se manejaba antes. Pero ahora, lo que sea, literalmente puedo decirlo así, lo que sea que ustedes hayan hecho mal. Por ejemplo, Marjorie dejaron una torta hoy a las 3:30. Esperemos que no, pero digamos, supongando, dijo el chiquito, supongando que Marjorie dejara una torta a las 3. Le pregunto, Marjorie, si usted se arrepiente de eso, pide perdón, ¿a qué horas puede usted dar una palabra del Eterno si el Eterno se la da para una persona? Exacto. Ya está afiladilla la muchacha. Ahí la tienen ahí trabajando ya. ¿Por qué? ¿Qué nos vende el contexto religioso? Señor, espérese 3 días porque cometí un acto pecaminoso de la carne, un adulterio, y ahora tengo que esperarme 3 días de ayuno para morir a la carne, y entonces después voy a dar la palabra, ¿está bien? Y va y se mete los 3 días de ayuno, cuando llega, Señor, ya puedo dar la palabra, ya no la ocupo, ya puse a otro. Entonces, ¿qué pasa? Le da culpa, está 3 meses tirado en el piso y cuando se levanta va y hace lo mismo por lo que se metió al ayuno, y así vive en un círculo vicioso de día, mes, año exactamente igual. Entonces hay gente que en su año ya sabe en qué mes es que se va a caer. Entonces ahí, ¿verdad? Caminan los primeros mesecillos y después dicen, Señor, es que vienen las fiestas de San Juan y quiero ir a meterme unos traguillos. Y es el mes en el que yo voy por tomar, así que se va para San Juan y se mete esos traguillos. A colaborar con la causa. La hermana Isabel vendía boletos para San Juan. Yo la vi. Pero ella era por obligaciones laborales. Ella le decía a la gente,
Tenga su entrada para ir a ver toros. Arrepiéntase. Si no se va de aquí, se va para el infierno. Ella vendía comida. Ay, no, qué triste. Qué triste. Ahora ya entendemos la raíz. Y entendiendo la raíz, vamos a dejarlo en la raíz. Deme chance. Yo les dije que esto era extendido y largo porque una de las direcciones del Eterno específicas es que ustedes puedan hacer así, ver para adentro, ver bien adentro, revisar finamente qué tengo que arreglar. Porque cuando llegue el tiempo de caminar ya no va a haber tiempo para arreglar cosas. Porque en breve llega tiempo de caminar. Porque estamos a un par de meses de entrar a tiempo de caminar, de accionar. Porque el Eterno dijo, les doy chance de aquí a aquí para que arreglen, porque después empezamos el trazo. Y pónganla a caminar, porque la nube ya se levantó. Y lo que sea que tengan que arreglar, lo arreglan ahorita. Y lo del fruto se arregla de camino. Entonces el Eterno está moviéndonos. ¿A qué? A revisar adentro. Entonces nos está empezando a revolcar lo viejo. Entonces ya a mí me revolcaron la iniquidad vieja. Y me revelaron un montón de cosas que yo no sabía que tenía. Y el Eterno dijo, con lo suyo yo habría algo. Se abrió tiempo para que la iniquidad empiece a ser traída a la luz. Para que una generación que estaba en oscuridad tenga luz de lo que tiene que hacer. Para que la generación que estaba siendo trabada por la iniquidad llegue a tiempo. Para que no los trabe más, para que no los pueda parar su avance. Entonces, aquí y en este espacio lo único que queremos es darles el chance para que revisen adentro y vean, y a la luz de la palabra, de las escrituras y de lo que estamos enseñando, puedan revisar y decir, Señor, si algo más me falta, revélame. Trae luz. Revela lo que está oculto, que no es bonito. Y si no quiero que se me revele, entonces yo proclamo que salga la luz y que si no quiere salir a la luz, que se manifieste. Pero no podemos darnos el chance de tener gente que tenga un montón de cosas que no quiera hablar por miedo. Porque entonces, si queremos avanzar, hay peso muerto. Entonces, con este pensamiento, les digo que hasta aquí llega la clase de hoy.